Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Hernández Torres, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en la licenciatura en Derecho. Actualmente me encuentro desempeñando el módulo de Derecho Laboral Individual y estoy haciendo este reto que corresponde al reto 3, que es un estudio de casos donde hay que identificar si se da una suspensión, una rescisión o una terminación de la relación laboral. Mi número de matrícula es el 210-946. El nombre de mi asesor es el maestro José Manuel Sánchez Estrada. Nuestro primer caso se trata de Marta Maya Ramírez como empleada de la empresa Arcilla. Marta inicia su relación laboral el 1 de junio del 2020 y presenta su renuncia el 19 de julio del 2021. Es una renuncia voluntaria. En el mismo documento, Marta expresa que esta renuncia se debe a intereses personales, tal vez para buscar nuevas oportunidades, y expresa que hasta el momento la empresa no tiene ningún adeudo con ella con respecto a sueldos y prestaciones. Por lo tanto, podemos concluir de que es un caso, o de que este caso se trata de una terminación de las relaciones laborales. Si nos fundamentamos en el artículo 40 de la Ley Federal del Trabajo, dicta lo siguiente: los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Como podemos notar en nuestro caso, Marta lleva más del año trabajando para esta empresa, por lo tanto no se puede determinar ninguna responsabilidad, tanto para ella ni para el patrón. Bien, ahora, para fundamentar que se trata de un caso de terminación de las relaciones laborales, nos vamos a basar en el artículo 53, fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, que dicta lo siguiente: son causas de terminación de las relaciones de trabajo, fracción 1, el mutuo consentimiento de las partes. Al ser una renuncia voluntaria, propia de los intereses de la trabajadora, y al no haber ningún adeudo por parte del patrón hacia la trabajadora, podríamos concluir que es un mutuo consentimiento de las partes. Bien, para nuestro caso práctico número 2, se nos dice que el Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México publica una declaratoria de pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, conocida como COVID-19, como contingencia sanitaria, lo cual implica que cesen las labores en el sector textil de México. Para esto vamos a identificar si se trata de una suspensión, si se trata de una rescisión o si se trata de una terminación de las relaciones laborales. Bien, para esto, dentro de las causas que generan una suspensión de las relaciones laborales, se encuentra fundamentado en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, donde nos dice que la declaratoria de contingencia sanitaria emitida por las autoridades competentes que implique la suspensión de labores es una causa de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo, y también se encuentra fundamentado en el artículo 427, fracción 7, donde nos habla de las causas de las suspensiones de los efectos de las relaciones de trabajo colectivas. Bien, entonces en nuestra primera parte es identificar si se trata de una suspensión, una rescisión o una terminación, por lo que podemos concluir que se trata de una suspensión de las relaciones de trabajo. Ahora, hay una segunda parte en la que hay una pregunta que dice: ¿qué sucede con las labores y los sueldos de los empleados de la empresa Arco Textiles de México que tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 05 de marzo del 2009? Bien, vamos a ver qué va a suceder con los sueldos, ¿no? En
En el mismo artículo 42 bis nos hace una referencia o referencia al artículo 429, fracción 4, que fundamenta lo siguiente. El patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Bien, entonces, ¿qué sucede con las labores? Pues se suspenden, ¿no? Hay una declaratoria de emergencia que hace o que pide que se suspenden las labores. ¿Qué sucede con los sueldos? Bueno, en este caso, considerando que los trabajadores ganan más de un sueldo mínimo diario, un salario mínimo diario, si ganasen más, pues va a haber una afectación directa, ¿no? Vamos a suponer que los trabajadores ganan 2.5 salarios mínimos diarios. Y si el patrón solo está obligado a pagarles un salario mínimo diario, pues sí habría una afectación directa a las finanzas de los trabajadores. Bien, ya por último tenemos nuestro caso número 3, que se trata del trabajador Armando Rosas Morales, que es empleado de la empresa Arcilla. Este trabajador tiene un contrato de temporada que va del mes de junio al mes de diciembre del año 2021. Sin embargo, el 7 de julio del 2021, el trabajador no se presenta a laborar y tampoco emite alguna notificación al patrón. De esta manera sigue faltando a sus actividades hasta el día 19 de julio del 2021. Pues han pasado aproximadamente 10-12 días que no ha laborado. Por lo tanto, el patrón toma las medidas pertinentes, elabora las actas administrativas y el día 19 de julio se presenta en el domicilio del trabajador para notificarle su despido. ¿Sí? El trabajador recibe la notificación y se da por enterado, ¿no? Bien, este caso se trata de una rescisión de las relaciones de trabajo. Dentro de las causas para que sea una rescisión, se fundamenta en el artículo 47, fracción 10 de la Ley Federal del Trabajo, que dicta lo siguiente: tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Ahora, en el mismo artículo, en el párrafo 2, nos dice que el patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que se refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. Aquí la conducta que dio origen a esta rescisión laboral fueron las inasistencias del trabajador al centro de trabajo. Bien, en el párrafo número 3 dice: el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien comunicarlo al tribunal competente dentro de los 5 días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. Bueno, en el momento del despido, el 19 de julio, es el día que se hace el despido y ese día el patrón personalmente le hace la notificación al trabajador. Por lo tanto, estamos hablando entonces de una rescisión de las relaciones laborales con responsabilidad para el trabajador y es sin responsabilidad para el patrón. En conclusión, para estos 3 casos prácticos analizados, se determina que para el caso número 1 se trata de una terminación de las relaciones laborales. Para el caso número 2, que es el caso de la declaratoria de emergencia, se trata de una suspensión de las relaciones laborales. Y para el caso número 3, estamos hablando de una rescisión de las relaciones laborales con responsabilidad para el trabajador.